Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, cerca del Palacio de la Moncloa. Vamos a hacer hoy un periscope dedicado a las víctimas que murieron en Angrois y que yo lo considero uno de los mayores fallos de la época del gobierno de Rajoy y del régimen desde 1975. Os planteo que consideréis todos estos escritos. He hecho un pequeño resumen. A lo largo de los días facilitaremos más información que os puede permitir saber exactamente lo que ocurrió aquel día trágico de Santiago, a la gente que iba a la fiesta de Santiago y que ya no lo pudo volver a contar. Hubo 80 muertos y el resto prácticamente en su totalidad heridos. Fue un día muy trágico para la historia de los ferrocarriles españoles. Se hablaba de un tren de alta velocidad, pero no lo era. Un político tuvo mucha prisa en terminar una obra mal realizada y provocó una tragedia. El resto de los políticos en Galicia y en España se dedicaron a tapar lo que había pasado. Bien, aquí en estas paginitas, 5 páginas, tenéis lo que realmente ocurrió en Angrois y por qué ocurrió y si se pudo evitar. Bien, dicho esto, vamos a explicarlo un poco. Insisto, hoy creía que les debía a los gallegos, más en este periodo electoral, una explicación de lo que pasó en Angrois. Una explicación que la han intentado tapar políticos de todo tipo. La presidenta del Congreso de los Diputados, muy mediatizada, muy preocupada por los proyectos en Arabia Saudí y en Brasil, no era partidaria de dar la información real de lo que había pasado. Esa conducta se puede tipificar de lo que queráis, hacerlo. En realidad, todo empieza en abril de 2009, cuando José Blanco es nombrado ministro de Fomento. Entre ministros de Fomento se coció el cotarro. Un señor gallego, un político ambicioso y una política del PP a la sombra de Rajoy que sinceramente no debería estar de presidenta del Congreso. Esto en realidad lo ofrezco porque me preocupa que Feijóo pudiera volver a gobernar en Galicia. Feijóo ha tapado esto, ha impedido que se pudiera estudiar en el Parlamento gallego lo que realmente pasó. Y eso no está nada bien. Un político que tapa cosas muy sucias no merece seguir en la política. Y desde aquí a los gallegos les animo a no volver a votar al PP. Y lo digo en serio, sin ninguna perspectiva concreta. El PP no puede gobernar por realizar actuaciones como las que se han desarrollado desde la tarde famosa del 25 de julio. Bien, voy a seguir el guión y voy a contaros algunas cosillas. El resultado final del proyecto del ministro Blanco fue una línea heterogénea y un tren que iba a 250 kilómetros por hora, ordenado forzosamente y adaptado a los distintos trazados, porque no era factible el tener un tren de alta velocidad como tanto se pregonó. El servicio se puso en marcha en junio de 2012 y en julio de 2013 un tren
S730 sufre un accidente grave en la localidad de Angrois, a 4 kilómetros de la estación de Santiago, descarrilando al tomar una curva a velocidad doble de la permitida. El resultado es 80 muertos y más de un centenar de heridos. Más que un accidente de ferrocarril, parecía un accidente de aviación. La cronología política, para no dejarnos ningún detalle, es la siguiente. Abril 2009, José Blanco es nombrado ministro de Fomento. Junio 2009, José Blanco anuncia un todoterreno AVE para llegar a Galicia. Fijaros lo que digo, todoterreno AVE. Diciembre 2009, Renfe adjudica sin concurso la modificación de 15 trenes SA-130 de Talgo Bombardier por 78 millones de euros. Abril 2011, José Blanco anuncia como acontecimiento histórico la inauguración de la línea gallega para diciembre de ese año. Mayo 2011 surge el caso de corrupción en Galicia que involucra a Pepe Blanco, el caso Campeón. Junio 2011, Pepe Blanco informa del comienzo de homologación del nuevo AVE, S730. Habrá que estudiar en su momento, los jueces deberán decir si esa homologación fue correcta. Agosto 2011, José Dorribo acusa a Pepe Blanco de corrupción. Comienza la caída de Pepe Blanco. Septiembre 2011, Pepe Blanco presenta el S730 en viaje de prueba a Santiago-Orense, anunciando su puesta en servicio para mediados del 2012. Fomento lo califica como AVE, no era un AVE. Noviembre 2011, el PP gana las elecciones generales. Diciembre 2011, inauguración de la línea Orense-Santiago-Coruña con un S121. De esta forma, Pepe Blanco cumple la palabra dada en abril de este año, que pensaba que los gallegos le premiarían con su elección para presidente de la Junta. Junio 2012, inauguración del servicio Madrid-Galicia con un S730. Octubre 2012, el PP gana las elecciones gallegas y unos meses después, julio 2013, accidente S730 en Santiago con 100 víctimas. Bien, esto que estamos diciendo hoy es la verdad, la única verdad que se ha dicho sobre Angrois, aparte de esos pequeños trabajos que se ofrecieron por parte de un director de cine gallego que habló del Talgo Frankenstein. Aquí tenéis la foto de los distintos tramos que había en el recorrido Madrid-Coruña. Bien, era muy complejo hacer un tren para un recorrido tan heterogéneo y tan complicado que fue. El tren elegido finalmente, un S730, se basa en un Talgo Bombardier S130, al que se le han incorporado 2 furgones con motorización y depósitos diésel, en sustitución y misma situación de los correspondientes coches extremos. Aquí está la clave desde el punto de vista tecnológico del fallo y el accidente de Angrois. Otro tipo de tren con otro equipamiento bajo bastidor hubiera necesitado de un coche adicional cambiando su configuración. Bien, el accidente ya lo sabéis. Había 222 pasajeros, de los que fallecieron 80. Según el maquinista, desde luego, se despistó. Hipótesis de las causas, que esta es la madre del cordero de este periscopio dedicado a Galicia, a sus elecciones y a las víctimas de Angrois, que tienen derecho a que haya justicia. Los 4 factores o los 4 actores y causa del accidente fueron la línea. Sin la financiación ni tiempo necesarios, se aprovecha la existente parcheando lo que haga falta. Todo por motivaciones exclusivamente políticas, con el resultado de un sistema con importantes lagunas de seguridad. Un servicio que se vende como de AVE y en gran parte del recorrido deja la responsabilidad a la conducción del maquinista, no es un AVE, no es un tren de alta velocidad. El maquinista, sin lugar a dudas, el maquinista tuvo responsabilidad. Pero en un tren de alta velocidad, el maquinista es lo menos importante. A nadie se le ocurriría considerar a uno de los comandantes de una
expedición, por ejemplo, a la Luna o a Marte, que el comandante es el responsable de cualquier accidente que ocurra. No es cierto. Una nave espacial está controlado desde un centro tecnológicamente superdotado y, por descontado, la responsabilidad jamás se le puede achacar al comandante. En el tren de alta velocidad de Angrois, el culpable no podía ser el maquinista. Pero, sin embargo, hasta la fecha no hemos visto nada más que una reconvención de la Audiencia Provincial de La Coruña obligando a practicar nuevas pruebas, pero sin considerar todavía que no solo se trata del sistema de control la base de la culpabilidad, sino que hay un tren con un segundo vagón y un penúltimo que tienen muchísima culpa de lo que ha ocurrido. La señalización. La señalización ASFA es la más común en líneas Renfe y solo actúa con el tren en condiciones específicas. Desborde de una señal semafórica y velocidad superior a 200 km por hora. La señalización RTMS actúa continua y directamente sobre el tren en todas las circunstancias en las que no se respete la normativa y señales fijadas. De forma simple, el ASFA básicamente deja la responsabilidad al maquinista. El RTMS corregía todo automáticamente en caso de fallo. Es muy importante lo que acabamos de decir. El tramo del accidente, y fijaros también lo que decimos, disponía únicamente de señalización ASFA y, por tanto, el maquinista no disponía de ninguna ayuda a la conducción al no haber ni señales en rojo ni de superarse los 200 km por hora. En definitiva, la señalización de dicho tramo era manifiestamente insuficiente para ese servicio. Las asociaciones, digamos, de ferrocarriles europeos criticaron el estudio hecho por Adif sencillamente porque los culpables no se pueden controlar a sí mismos. Adif Renfe había emitido en su día una circular permitiendo para este tren funcionar desde Orense exclusivamente con ASFA. De esta forma se evitaban los retrasos que por fallos del equipo RTMS del tren venían produciéndose periódicamente. Otro fallo. Eso significaba que quedaba anulada la transición existente justamente unos centenares de metros antes de la curva del siniestro. Transición que de existir el maquinista hubiera tenido que reconocer actuando sobre el equipo de a bordo en su defecto, originando la activación automática del freno. El tren, para mí, uno de los dos importantes culpables. Los trenes talgos tienen características que, según la fuente que se consulte, pueden resultar desfavorables en temas de seguridad. Rodal talgo. La teoría es que una vez producido el descarrilo de dos rodales, los demás tienden a seguir el mismo camino. O sea, tendencia a continuar el descarrilo. El sistema de bogies, por el contrario, tiende a encarrilarse. Era mejor un sistema bogies en un trayecto y en una curva de aquellas características. Según técnicos de Adif, la curva es segura hasta los 140 km por hora. Y se tiene constancia de que algún otro tren ha pasado esa curva a 100 km por hora y no ha pasado nada. La diferencia de velocidad con la del accidente justifica el resultado final. Sistema push-pull. El tren lo conforman dos cabezas muy pesadas, funcionando en push-pull con varios coches muy ligeros situados entre ellas. También hay teorías al respecto. En una palabra, y siguiendo con lo que estábamos comentándoos, hemos tenido y hemos visto que ha habido serios problemas. Primero que rapidez de los políticos para inaugurar la línea en una fecha determinada. Tenemos unas serias dudas de que si hubo pruebas suficientes para ver si el tren podía tener problemas. Creemos que se cometió el error de considerar que otro modelo de talgo que se parecía a este, salvo el segundo vagón y el penúltimo, permitió que en vez de hacer las pruebas de seguridad que llevan normalmente muchísimo tiempo, no se realizaron y por eso de ahí los problemas.
En fin, siguiendo con el sistema y las ventajas e inconvenientes. El tren lo conforman dos cabezas muy pesadas, funcionando en push-pull con varios coches muy ligeros situados entre ellos. Supongo que entendéis lo que estamos diciendo. Hay dos cabeceras muy pesadas, al principio y al final. Y hay dos vagones segundo y penúltimo también muy pesados, precisamente porque tenían que suplir la conducción, digamos, eléctrica cuando no había un tramo de electrificación. Entonces nos encontramos con que el tren era diferente. Unos la han llamado tren Frankenstein. Hay otro tema curioso en los Talgo, que es la ligereza. Lo que es una ventaja para el ahorro energético es una desventaja ante posibles accidentes. Porque si los materiales que se utilizan son resistentes, pueden absorber buena parte del impacto. Este fenómeno se da claramente en los accidentes de autobús, que normalmente provocan más porcentajes de muerto con respecto a los ciudadanos que van en los autobuses que en los trenes. Pero el Talgo tiene un problema además especial, que es que está hecho prácticamente con aluminio para que pese menos. Y un material que es ideal para consumir poca energía te puede crear grandes problemas si los dos vagones del principio y los dos vagones del final consiguen machacar a todos los coches intermedios. El aluminio, cuando se chafa, se convierte en una cuchilla, corta y gangrena, mata y te puede dejar prácticamente cortado en dos pedazos. El piso bajo con ventajas en accesibilidad desde el andén también es otro inconveniente cuando se trata de equipar el tren. Por ese motivo el tren Talgo no admite equipamiento bajo bastidor, viéndose obligado a incorporar los equipos bien sobre cubierta, bien en el interior, aumentando el par de vuelco del coche. Aquí volvemos a dar un dato a las víctimas del accidente de Angrois. Un cálculo aproximado nos indica que los coches extremos, con un peso de 16-19 toneladas y centro de gravedad situado a 1150 milímetros, fueron sustituidos por dos furgones diésel de 24 toneladas y de centro de gravedad situado a 2050. Es decir, y este es un dato muy importante, el par de vuelco pasó a ser de 21,8 toneladas por metro a 49,2 toneladas por metro. Más del doble en estos coches. Ahí tenemos uno de los problemas que este tren tenía y que podía provocar: volcar, y al volcar, chafar. El Talgo se vio obligado a incorporar un bogie en el extremo lado locomotora, es decir, bogie delante y rodal atrás, y la configuración que dificulta, desgraciadamente, la distribución equilibrada de cargas por esta obligación de incorporar el bogie en el extremo lado locomotora, hace muy difícil distribuir las cargas de forma equilibrada y, por lo tanto, hay un gran problema ahí. Talgo monta esta misma distribución en su nuevo tren de alta velocidad que denomina Abril. Talgo debería mirarse ese tren. Es muy importante, si no queremos encontrar problemas algún día en un tramo que vuelva a haber curvas. En fin, este es el tramo del coche, o este coche es el elemento que más sospechas genera. Una visualización detallada de los vídeos del accidente que os enseñaré algún día le conceden un protagonismo especial. Para terminar, el ERTMS embarcado. Es un hecho circunstancial, pero al estar deshabilitado en el tramo anterior a la curva, se imposibilitó la advertencia al maquinista o por defecto la entrada automática del freno de emergencia. Como ya se ha dejado entrever en el capítulo de señalización, si bien de forma indirecta, de haber funcionado correctamente el equipo RTMS, no hubiera ocurrido el accidente. ¿Quién tiene la culpa? Hay muchísimos culpables. Y el juez tiene la obligación de mirarlos a fondo. Muchos culpables, unos por acción, otros por omisión. Muchas empresas, las que eran las propietarias de los sistemas de control. Talgo y Bombardier, que hicieron un tren que deja mucho que desear. Algunos le llamaban tren Frankenstein, también he oído por ahí tren TVO.
Todo el mundo de los ferrocarriles sabe lo que pasó en Angrois. El juez lo que tiene que hacer es hablar con los técnicos extranjeros y que le den sus explicaciones, puesto que está claro que en Adif y en Renfe jamás podrán encontrar la verdad. Este proyecto equivocado, este proyecto que no tenía dinero para financiación, nos muestra la forma de funcionar del régimen. El régimen no solo lo componen los empresarios. En el régimen hay también presidentes de gobierno, hay presidentes de autonomías, hay por descontado sistema financiero, bancos, hay una familia real amiga de las grandes fortunas del régimen, y a veces ocurre que un presidente de Renfe, un presidente de Adif no se atreve a corregir lo que está haciendo un ministro, sencillamente porque al más alto nivel del país, sea del gobierno, sea de la propia Casa Real, se apoya al empresario que desarrolla el proyecto. Parece mentira que Bombardier, una gran empresa canadiense de la familia Rothschild, pudiera permitir los errores que se cometieron. Pero no hay que olvidar nunca que la tecnología en buena medida le correspondía en el papel del socio o de socio consorcial que tenía con Talgo. Muchas cosas que preguntarse, pero ahí quedan esos datos. Aún tenemos muchísimos más y seguiremos ofreciéndolos, amigos. No puede ser que un presidente de Galicia que tapa las investigaciones de lo que ha ocurrido pueda seguir pretendiendo ser presidente. Al igual que Rajoy, presidente del Partido Popular, tampoco puede pretender seguir de presidente de España cuando prácticamente ha conseguido que España no pinte nada en el mundo y que tengamos una espada de Damocles sobre nosotros que él desde luego es incapaz de quitar. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, muchos saludos, amigos, y en fin, y todo mi afecto para las víctimas fallecidas y para los familiares de ellas que necesitan justicia. Buenas tardes, amigos.